Dios le dice a la iglesia, a su iglesia: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Dios formó y Dios capacitó diversos ministerios y los depositó en su casa y en su altar. Dios le habla a cada ministerio que Él llamó a trabajar en su obra. Dios le dice: te suplico que lleves una vida digna del llamado que has recibido de Dios. Cada ministerio al cual Dios le entregó una responsabilidad, Dios le dice: lleva una vida digna del llamado que yo te hice. Cada llamado tiene una asignación. Los ministerios de Dios, cada uno de ellos tienen una asignación diferente que hacer en la casa de Dios. Estos están llamados a capacitar al pueblo de Dios, según el cuerpo de Cristo. Dios es la cabeza de la iglesia. Dios, a través de su palabra, direcciona a la iglesia. Dios, a través de su palabra, le dice a la iglesia lo que tiene que hacer. Recordemos que es un cuerpo. El cuerpo de Cristo viene a ser la iglesia. Cada uno de los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra tiene algo que hacer. No todos los ministerios hacen lo mismo. Por tanto, un ministerio no puede tomar a todos los ministerios y apresarlos, imponiendo cargas que Dios no ha mandado a poner. Dios mismo dirige, Dios mismo direcciona a sus ministerios. Dios le dice a Éfeso: vuelve al primer amor. Te suplico que vuelvas al primer amor. Dios nos dice más adelante: porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean siempre humildes y amables. Voy a estar dando otros significados para la palabra preso, prisionero. Dios nos dice a través de su palabra que Pablo estaba preso. Pablo estaba ligado a él, a su palabra. Por tanto, Pablo preso tenía que obedecer y hacer todo lo que Dios le decía. Pablo tenía que hacer todo lo que Dios le decía. Recordemos que Dios no ha pasado al pasado. Él es el principio y el fin. El espíritu de Pablo va a todo aquel que tiene un llamado similar. Dios, conociendo el corazón del hombre, el ser humano escogido para este ministerio, Dios lo prepara, Dios lo capacita y Dios lo envía. Este tiene que tener un corazón similar al de Pablo. Dios no ha pasado. Dios no está en el pasado.
Él es el principio y es el fin. Siendo la palabra del Señor espíritu, Dios trabaja todo el tiempo en sus ministerios de esta manera. Dios trabaja de esta manera en el cuerpo de Cristo. Según la habilidad, el ministerio y el talento que Dios le dio al hombre, este va a trabajar en la obra de Dios, bajo un orden que Dios ha establecido a través de su palabra. Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra cuál es el orden de su casa y de su altar. Pablo, prisionero del Señor. Pablo tenía una asignación que ejercer. De igual manera, cada uno de los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra tienen una asignación que ejercer en la casa de Dios. ¿A qué se refirió Pablo cuando hablaba de ser prisionero? Cuando nos habla de ser prisionero, lo voy a volver a repetir. ¿A qué se refiere Pablo a través de esta carta cuando nos habla, cuando nos dice que él está prisionero, que él es prisionero de Dios, de Cristo? Pablo se refirió a sí mismo como prisionero de Cristo. Esto significa que se consideraba liberado del pecado. Esto significa que Pablo se consideraba libre del pecado y convertido en un esclavo de Cristo. Y convertido en un esclavo de Cristo. El esclavo obedece a su amo. El esclavo obedece a su amo. Para Pablo obedecer a Dios, tenía que separarse de todo lo que lo ataba al mundo. Para Pablo, obedecer a Dios y poder cumplir con la asignación que Dios le entregó, este tenía que atarse a Dios, esclavizarse a Él, a su palabra, para poder cumplir con la asignación que Dios le dio. Pablo se refería a sí mismo como prisionero del Señor. Esto significa que él se consideraba liberado del pecado y convertido en un esclavo para Cristo, en un esclavo de Dios. Lo que Pablo antes hacía lo dejó de hacer. Lo que Dios le dice a sus ministerios a través de su palabra que es pecado, Pablo lo dejó de hacer para obedecer lo que Dios le decía a través de su palabra que éste tenía que hacer. Por esto él se consideraba prisionero. Él decidió, él tomó la decisión de obedecer a Dios y no mirar al mundo. Él decidió seguir a Cristo. Hebreos 13:3 nos dice: acordaos de los presos como si estuvieras preso junto con ellos. Acordaos de los presos como si estuvieras preso junto con ellos. Esto hacía que Pablo hiciera memoria de los presos. Voy a tocar un punto. La palabra de Dios no puede malinterpretarse. ¿A qué se refiere Dios en Hebreos 13:3 cuando nos dice acordaos de los presos como si estuvieras preso junto con ellos?
Cuando Dios llama al hombre a ejercer un ministerio, este ser humano viene a ser esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que dejar todo lo que antes hacía para poder seguir a Cristo, para poder obedecer lo que Dios le dice. Dios no tiene nada que ver con el mundo ni con la carne. Dios es espíritu. Pablo tuvo que dejar la carne para vivir en el espíritu. Él estaba preso. Él hacía memoria humanamente de los presos. Ahora voy a tocar otro punto. Dios capacitó y Dios formó diversos ministerios. Hay ministerios que Dios personalmente, Él toma para ir a las personas que humanamente están presas. Hay ministerios que Dios trata con ellos. Dios no está hablando del pastor cuando habla de los presos. Dios no está hablando del profeta. Dios personalmente trata con el hombre en el espíritu y lo envía. Dios personalmente trata con el pueblo, con el hombre, con sus ministerios y los envía. ¿Cómo Dios lo hace? En el espíritu. Dios imparte sueños, revelaciones a los hombres cuando el corazón está ligado, cuando el corazón es conforme a la asignación que Dios le está entregando a este ser humano. Hebreos 13:3 nos dice: acordaos de los presos, como si estuvieras preso junto con ellos. Esto no quiere decir que el hombre va a tomar los versículos o, por ejemplo, este versículo de la palabra y va a ser conforme a su corazón. La palabra de Dios no puede ser malinterpretada. Pablo estaba preso junto con Cristo y él recordó esto. El estar preso le acordaba humanamente a los presos. Siendo la palabra del Señor espíritu, todo aquel que es preso de Cristo puede sentir lo que él sentía. Él aceptó el llamado que Dios le dio. Dios lo marcó para este llamado. Cuando el hombre es marcado con un llamado, este no busca excusas. Este no busca zafarse de lo que Dios le entregó. Este busca obedecer al Señor. Cuando el hombre es marcado con un ministerio, este obedece, este camina como Dios le pide que camine en el ministerio que Dios le entrega. Esto cuando el hombre es llamado. Dios dice: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera trabajar para mí, tiene que tomar su cruz y seguirme. Nadie que no está dispuesto a sufrir por el evangelio puede tener un cargo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no acepta la desobediencia. Dios no acepta la rebeldía. En la casa de Dios se hace lo que Él dice, no lo que el hombre quiere hacer con el ministerio de Dios y con su cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Acordaos de los presos, como si tuvieras presos junto con ellos. Dios nos habla de la necesidad de tener compasión por los presos.
Hay personas que Dios personalmente separa y capacita, envía a los presos. Dios mismo los prepara en la intimidad. Ningún ser humano puede mandar a nadie a ejercer nada que Dios no haya dicho. Dios mismo es quien prepara, quien capacita y quien separa, según el cuerpo de Cristo. Según el cuerpo de Cristo, la casa de Dios es para esto, para que los ministerios de Dios crezcan según la mente de Cristo. Nadie, ningún ministerio puede formar grupos y llevarlos a la cárcel para dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque esto lo hace Dios individualmente con el hombre. Dios sabe quién tiene que ser procesado. Dios sabe quién nació con esta capacidad, con este conocimiento. ¿De qué manera el pueblo de Dios aborta los ministerios? Es cuando el hombre llamado por Dios a dirigir un pueblo hace lo contrario a lo que Dios le dice. El pastor pastorea. El evangelista evangeliza. El profeta organiza la casa del Señor conforme a la palabra. ¿Cómo él lo hace? Trayendo la palabra del Señor. El profeta, Dios tiene una asignación especial con él. El profeta es la voz de Dios en la casa. El profeta no está llamado a profetizar a lo loco. El profeta tiene que conocer primeramente la casa del Señor. El maestro enseña. Dios puede capacitar en cualquier área del cuerpo de Cristo a un maestro. El apóstol organiza iglesias, dirige, lleva la palabra del Señor conforme a Dios, no conforme al deseo de su corazón. Dios mismo capacita. Esto no le pertenece al hombre.